Hola a todos, mi nombre es Ezequiel Castaño y les doy la bienvenida al tutorial de Python para programadores. En esta oportunidad veremos el capítulo 5, clases y paradigma orientado a objetos. Vamos a comenzar con la declaración de una clase, su constructor y los métodos de instancia. En Python poseemos una palabra reservada llamada class que nos permite declarar una clase con nombre. Todas las clases por defecto heredan de object, como es también típico en otros lenguajes de programación. En este caso vamos a añadir un import de anotaciones que nos va a permitir utilizar tipos dentro de la misma declaración de la clase. Esta es una característica ya permitida en una de las últimas versiones, pero en versiones como la 3.6 y la 3.7 no forma parte del core, del núcleo del lenguaje. Sin embargo, pueden usarse utilizando esta sintaxis especial. Muy bien. En Python, el constructor es un método denominado método mágico. Se denominan métodos mágicos a todos aquellos que comienzan con doble guión bajo y terminan con doble guión bajo. Y se caracterizan por tener un funcionamiento especial distinto al de cualquier otro método que el usuario pueda definir. Entonces, en el caso del constructor, ese funcionamiento especial es dictar cómo va a inicializarse el objeto cuando se instancia. En el caso de Python, este método es guión bajo guión bajo init guión bajo guión bajo. Todos los métodos de instancias tienen que tener un primer parámetro que hace referencia a la propia instancia. Por defecto o por convención, uno utiliza la palabra self. Sin embargo, no está obligado a utilizar esta palabra explícita y puede usar cualquier otra palabra. Vemos cómo en este caso tenemos un rectángulo con una base y una altura. Ambos son punto flotante. Y este método particularmente no devuelve nada. Muchas veces en algunos lenguajes puede verse que el constructor devuelve la instancia. Sin embargo, en Python esto no es así. Para acceder a las distintas variables de instancia, uno las inicializa con self. Self. Y el nombre de la variable que uno quiera inicializar. Es una buena práctica solamente inicializar variables de instancia dentro del constructor y no en otros métodos. Sin embargo, por supuesto, puede accederse a estas variables en otros métodos y también podrían redefinirse. Adicionalmente, vamos a definir un método de instancia, en este caso área, que no toma ningún parámetro, pero que devuelve un float. En este caso, no toma ningún parámetro ya que self hace referencia a la propia instancia y nos permite tener visibilidad dentro del scope, dentro del ambiente de la función, a la propia instancia. Entonces, vamos a decir que el área es la base por la altura. Para inicializar un objeto, se llama al nombre de la clase con los parámetros que fueron definidos en el constructor. En este caso, rectángulo 10,10. Puede utilizarse, como se vio en el módulo anterior, las palabras clave en vez de los argumentos posicionales si se desea. A diferencia de otros lenguajes, en Python no hace falta definir getters y setters, es decir, no hacen falta métodos especiales para acceder a las variables de instancia. Uno puede acceder a ellas e incluso redefinirlas como si fueran con variables normales del entorno, variables globales o del módulo donde uno esté trabajando. Para invocar el método basta con usar la sintaxis del punto, el nombre del método y llamarlo como una función normal. Podemos ver de que también se pueden crear objetos sin necesidad de guardarlos en una variable y podemos validar los resultados de la función son correctos aún así. En segunda instancia vamos a ver las variables y los métodos de clase. La diferencia entre una variable de instancia y una variable de clase es que la variable de clase es común para todas las instancias y el método de clase, asimismo, es común para todas las instancias. Entonces, vamos a tener un artículo. Este artículo va a tener un nombre y va a tener un ID, pero queremos que este ID sea autoincremental, es decir, que cada vez que yo instancie un artículo nuevo, el ID aumente automáticamente en base a cuántos artículos yo haya creado con anterioridad.
Para hacer eso, basta con declarar la variable de clase fuera del método constructor al mismo nivel de la declaración de los métodos. No puede explicitar el tipo y puede incluso inicializarla, si bien la inicialización no necesariamente es necesaria. Luego, para poder modificar o acceder a esta variable, vamos a utilizar un método de clase. En este caso, la sintaxis es idéntica a la del método tradicional, con la diferencia de que tenemos un decorador. Los decoradores se verán en detalle en el módulo de elementos avanzados del lenguaje. En este caso, el decorador, que utiliza la sintaxis @classMethod, indica de que el método que se va a declarar a continuación es un método de clase. El método de clase toma como mínimo un parámetro, CLS. Este parámetro CLS hace referencia a la propia clase y uno puede trabajar con la clase sin necesidad de escribir el nombre de manera explícita. Una diferencia sustancial entre Python y otros lenguajes orientados a objetos es que uno puede invocar métodos de clase desde las instancias. Y esto no es ningún problema. No hace falta invocar métodos de clase desde el nombre de la clase. Por otro lado, hay una convención que no tiene ningún significado sintáctico, que es utilizar el guión bajo para ocultar un método. En realidad esto no lo oculta, sino de que lo único que va a hacer es que esté al final de la lista en las sugerencias automáticas, ya que en Python no existe diferencia entre métodos o variables públicas y privadas. Todo es público. Es decir, uno debe programar de forma tal de que cuando uno quiera hacer que una variable sea privada, le antepone el guión bajo. Sin embargo, esto no impide al usuario o al desarrollador que utilice el código a modificar ese parámetro. Sin embargo, el guión bajo es una indicación de que esto no debería modificarse o no debería usarse de manera directa. Aquí podemos ver una serie de ejemplos donde podemos verificar que los IDs efectivamente incrementan e incluso podemos setear uno de los parámetros luego de haber creado el objeto. En este caso se utiliza id-bajo, ya que en Python existe la función id, que permite devolver el id del objeto en memoria. Y para evitar sobreescribir esa función accidentalmente, siempre que se utilice algún nombre que se corresponda con una palabra o una función del lenguaje, es una convención también ponerle un guión bajo al final. El siguiente tema es un tema propio de Python y son las data classes. Las data classes fueron introducidas a partir de Python 3.7 y permiten resumir sustancialmente las declaraciones de una clase. Tenemos el siguiente ejemplo, donde tenemos una clase persona, donde cada persona tiene nombre, edad, sexo, peso y altura. Y también hay un método que es mayor de edad, donde se pregunta si la edad es o no mayor a 17 años para el contexto donde esto se vaya a usar. Ahora bien, uno puede perfectamente inicializar la clase, ejecutar el método y uno puede hacerlo todo como mostramos antes en una sola línea. Si uno quisiera mostrar esta clase, la conducta por defecto que uno hereda de la clase Object es un mensaje poco amigable donde nos dice el nombre del módulo o el nombre del entorno de ejecución, en este caso main, el nombre de la clase, nos dice que es un objeto de esta clase y que está alojado en esta posición de memoria. Pero no tenemos acceso a los parámetros, qué valores se usaron para inicializarla o siquiera cómo podemos volver a instanciar un objeto similar. Sin embargo, este modificador DataClass nos permite cambiar la sintaxis de cómo se declaran las clases. En este caso, vamos a volver a declarar una clase nueva para contrastarlo y se antepone el decorador DataClass. Este decorador DataClass lo que nos permite hacer es utilizar el espacio global definido para las variables de clase y utilizarlo para las variables de instancia. Es decir, en las data classes se tiene un objetivo particular que es facilitar la instanciación de una clase
que no tiene un comportamiento demasiado dinámico, es decir, que tiene muchos atributos, no necesariamente muchos métodos. Y si uno quisiera utilizar adicionalmente variables de clase, debería utilizar una función especial. Por lo tanto, hay que consultar la documentación oficial sobre cómo se utilizan variables de clase en data classes. Pero en este caso, todas estas que están aquí son variables de instancia. Como puede verse, no se declara un constructor, ya que al explicitar de que esta es una data class, el constructor se declara automáticamente basándose en los nombres que uno explicitó. Entonces podemos ver que el funcionamiento es idéntico, pero obtenemos algunas ventajas adicionales. Por ejemplo, una de ellas es que al mostrar el nombre, para mostrar la instancia, podemos obtener un string que nos permitiría instanciar el mismo objeto que estamos mostrando, ya mucho más amigable que el objeto en la posición de memoria X. Por lo tanto, esta forma de instanciar clases o de declarar clases mediante data class se está volviendo más frecuente, ya que es bastante más sencillo, especialmente para clases donde hay muchísimos atributos. Pasamos a un siguiente aspecto de la programación orientada a objetos, que es la posibilidad de cambiar la conducta base de un método o de un operador. Es lo que se conoce como polimorfismo. En la documentación oficial van a poder ver todas las especificaciones, pero lo importante es que en este caso todas estas sobrecargas en Python se hacen mediante métodos mágicos. El método init, ya lo vimos, es el constructor. El método EQ nos permite redefinir cómo se va a interpretar el igual igual. El método hash, cómo se va a redefinir cuando se utilice la función hash. El método str, cómo se va a convertir esta función a string. Y el método repr permite mostrar de alguna manera cómo reconstruir la clase en caso de que lo necesitáramos. Ahora vamos a ver unos ejemplos utilizando esto. Vale aclarar de que esta sintaxis, donde uno puede declarar uno de los parámetros como del tipo de la misma clase que estoy declarando, solo es posible con el import que incluimos al principio, a pesar de que en las últimas versiones de Python esto ya no hace falta agregar el import. En este caso vamos a definir una clase para un artículo y otra clase para un carritos de compra, donde en este caso vamos a tener también el método init, vamos a tener el método add y el método remove. Y es muy importante que en este caso tanto el método add como el método remove van a interactuar con una lista de artículos definida internamente, pero a pesar de eso van a devolver self. ¿Por qué quisiéramos que devuelvan self? Porque hay un patrón que es la denominada invocación en cascada que se habilita al utilizar este tipo de sintaxis o este tipo de patrón, devolver la misma instancia al final de un método. Lo vamos a ver a continuación. Redefinimos también el igual igual, la conversión string, la representación y también cómo debería interactuar el objeto cuando uso el operador nativo de Python más la suma. Para poder ver esto efectivamente, lo que vamos a hacer es instanciar tres objetos, manzana, pera y televisión. Y si instanciáramos un objeto, una clase, carrito de compra, le añadiéramos una manzana y le añadiéramos una pera y lo intentáramos convertir a string, como redefinimos la conducta que tiene la conversión string, vemos que nos devuelve en realidad lo que sería una lista, el string equivalente a una lista con los nombres de los artículos. Ahora bien, si nosotros quisiéramos hacer lo mismo, pero en vez de usar el método string, usáramos el método wrapper, lo que nos va a devolver es un string que nos permitiría reconstruir el objeto. Esto es muy importante, ya que para muchos desarrolladores no es clara la diferencia entre string y wrapper. Wrapper viene de representation y la idea es generar un string que me permita representar el objeto. No solamente identificar cómo está hecho o qué contiene, sino idealmente que el string sea
tenga una sintaxis de Python válida y que pueda ser ejecutable y que el resultado de esa ejecución devuelve el mismo objeto que yo estoy intentando representar. Es una manera, por así decirlo, de guardar el objeto en forma de un string. Y esto se puede hacer no de manera automática, pero el usuario puede definir exactamente cómo quiere que su objeto sea reconstruido. En este caso, Shopping Cart puede tomar una lista de artículos y se instancian los distintos artículos uno a uno dentro de esa lista. Para poder entender cómo funciona esto, basta con ver, se usa una fstring, se usa el nombre de la clase y luego se usa la fstring con una comprensión, donde uno itera sobre los distintos artículos de la lista. Aquí lo que va a pasar es que se va a mostrar el artículo, pero para poder mostrar el artículo adecuadamente, definimos dentro del objeto artículo cómo debería representarse un artículo, que al tener solamente el nombre no hace falta agregarle más parámetros. Aquí también se puede ver una ventaja de la doble utilización de comillas en Python, ya que para poder reconstruir adecuadamente el objeto necesitamos de que los strings estén entre comillas, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos comillas aquí para poder eh, representar el string y devolverlo dentro del entorno de ejecución en el que estamos. Por lo tanto, para el string, digamos, global, podemos utilizar doble comilla y para este string interno, usar comilla simple. Volviendo a nuestro ejemplo, tenemos también la igualdad. Esto puede hacerse debido a que redefinimos el Magic EQ, que define cómo deben compararse dos objetos para que sean iguales. En este caso vemos que un objeto en memoria con una manzana es igual a otro objeto en memoria con una manzana, ya que al redefinir el EQ se dijo, si los artículos que tiene un carrito de compras son idénticos, son iguales a los artículos que tiene otro carrito de compras, vamos a decir que los dos carritos de compras son iguales. También esto se aplica en el caso de remover objetos. Podemos ver de que aquí en el lado derecho tenemos un carrito de compra con una pera, pero por el otro lado tenemos uno en el que se le agregó un TV, se le quitó la pera y se le agregó una televisión, se le agregó una pera y luego se le quitó una televisión. Sin embargo, la comparación de igual a igual sigue devolviendo true. Y si uno lo quisiera mostrar, podemos ver que efectivamente solamente tiene una pera. Ahora bien, una cuestión importante es que no queremos que el orden afecte. Entonces, para lograr eso, añadimos, por ejemplo, primero una televisión y luego una pera, pero en otro carrito de compras añadimos primero una pera y luego una televisión. Y esto aún así es verdadero. ¿Por qué? Porque a la hora de definir el carrito de compras, nosotros lo que estamos comparando es si el conjunto de artículos de nuestro objeto es igual al conjunto de artículos del otro objeto. ¿Qué quiere decir esto? Se omiten instancias repetidas. Aquí tácitamente se está asumiendo también de que no hay objetos repetidos en los carritos de compras. Que, si bien puede considerarse algo que viole los requerimientos de un caso de uso particular, en otros casos de uso puede ser aceptable. Por último, tenemos el test de la suma. En este caso se definió de que si yo quiero combinar, es decir, sumar dos carritos de compra, lo que voy a hacer es añadir los artículos de uno en el otro. O mejor dicho, crear un nuevo carrito de compra que tenga los artículos de ambos. Y si lo hacemos manualmente, podemos ver cómo este test también funciona. Y acá estamos sobrecargando los operadores del lenguaje. Estamos sobrecargando el igual igual, estamos sobrecargando el más y podemos sobrecargar cualquier otro operador siguiendo las indicaciones de la documentación oficial. Yendo a otro aspecto del lenguaje, tenemos las propiedades y la copia profunda. Vamos a seguir trabajando con data classes. En este caso tenemos una clase distinta, también se llama artículo, donde vamos a tener dos variables de instancia. Una se llama nombre y otra se llama precio. El hecho de anteponer el guión bajo nos indica de que son privadas. Recordando, esto no impide que el usuario acceda a ellas, únicamente es una convención. Pero ahora vamos a definir unos métodos especiales que tendrán el decorador property. Estos métodos son métodos de instancia y también tienen como primer parámetro el self. En este caso,
Esta es la forma adecuada en la que uno en Python puede definir getters y setters. La diferencia entre estos métodos y, digamos, asignar valores manualmente a las variables de instancia es que uno puede definir comportamiento adicional a la hora de la asignación. ¿Qué clase de comportamiento adicional? Pueden ser, por ejemplo, validaciones, estandarización o también control de lógica o de casos de uso que se tengan para ese campo particular en combinación con los demás. Por ejemplo, yo tengo un campo que es fecha. Quiero guardar la fecha, pero esa fecha quiero que sea un string para ahorrar espacio en memoria o por cuestiones de cómo se almacena en el sistema donde uno está trabajando. Pero le voy a dar al usuario la posibilidad de que ingrese la fecha en el formato que quiera. Sin embargo, yo quiero que todos mis objetos tengan la fecha en el mismo formato. Entonces uno puede interceptar lo que el usuario utiliza para instanciar el objeto y modificarlo y guardar la versión modificada. En este caso, por ejemplo, lo que se hace es, yo tengo un nombre y quiero guardar en ese nombre el nombre con la primera letra en mayúscula. Entonces, si el usuario puso la primera letra en mayúscula, el resultado va a ser el mismo, pero en el caso en el que el usuario ponga la primera letra en minúscula, automáticamente se va a modificar y lo que se va a guardar en realidad es el nombre con la primera letra en mayúscula. También es importante definir un setter. El setter sencillamente permite guardar el valor. En este caso, lo que se está viendo acá es que para el property se muestra siempre con la primera letra en mayúscula, pero no se guarda necesariamente con la primera letra en mayúscula. Esto podría haberse hecho al revés, no tendría diferencias prácticas. Por otro lado, tenemos precio, donde el precio se guarda tal cual como se eh, pasó como parámetro, pero al mostrarlo siempre se muestra redondeado a dos decimales. Esto permite cuestiones muy prácticas, ya que uno puede trabajar con toda la precisión de la coma flotante que se explicitó para el precio, sin embargo, siempre que se muestra redondeado y uno no tiene que estar preocupándose de que internamente ese redondeo afecte las distintas operaciones. Vamos a ver esto con algunos ejemplos. Tenemos entonces una función que nos permite actualizar precios. Recibe como primer parámetro una lista de artículos y como segundo parámetro un porcentaje. Y devuelve una lista de artículos. Aquí acabamos de identificar un error. Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Declaramos una lista vacía y recorremos los artículos ya no en la lista original de artículos, sino vamos a crear una copia profunda de esta lista de artículos. Luego, una vez que hagamos eso, vamos a actualizar el precio en el X% que se nos haya pasado como porcentaje. Añadimos el artículo nuevo a la lista y devolvemos la lista. ¿Por qué es necesario hacer esta copia profunda? Muy sencillamente porque en Python, como vimos en los primeros capítulos, las variables en realidad son etiquetas a direcciones de memoria. Por lo tanto, si uno quiere iterar en una colección de objetos definidos por el usuario, va a estar modificando esas instancias particulares. Crear una lista de objetos no duplica los objetos en memoria, sino que lo único que hace es instanciar una lista donde cada elemento en realidad es una referencia a la posición de la instancia. Con Deep Copy lo que estamos haciendo es crear una copia recursiva, es decir, profunda, de todos los niveles de anidación que haya, es decir, si mi objeto asimismo tiene otro objeto dentro de sí, o si mi lista tiene una lista y esa lista tiene otra lista y dentro de esa otra lista hay un objeto que tiene otro objeto, no interesa. Todos los niveles de recursión posibles se copian en otra dirección de memoria. Y de esa manera garantizamos de que estamos trabajando en un entorno seguro y que no estamos modificando lo original. Esto puede ser una conducta deseada o no deseada. Cuando el usuario desea modificar el objeto original, no hace falta tener esta precaución. Sin embargo, si uno desea mantener ambas simultáneamente, es necesario tener este tipo de consideraciones. ¿Cuándo es importante? Hay muchos sistemas de vinculación con la base de datos basados en objetos,
también denominados ORM, donde al final de una invocación de un método particular, todos los objetos que se modificaron automáticamente impactan en la base de datos. Y si uno quisiera, como se hace acá, actualizar un precio, uno quisiera que el precio modificado se añada a la base de datos y no que se modifique el precio viejo, necesariamente. Por supuesto que depende del caso de uso y de la estructura de la base de datos. Pero muchas veces es preferible siempre trabajar con copias y estar seguro de que uno no está modificando lo que tenía antes a estar trabajando en el mismo objeto. Trabajar siempre en el mismo objeto es lo que se conoce como trabajar in place, es decir, trabajar en el mismo lugar de donde provino la entrada. En este caso vamos a definir una lista de nombres y una lista de precios. Vamos a generar una lista de artículos con una comprensión y un zip. Luego vamos a definir un porcentaje de aumento, en este caso 10%. Y para ello vamos a actualizar los precios con nuestra función actualizar precio. Pasamos como primer parámetro la lista de artículos y como segundo parámetro el porcentaje de aumento. Luego vamos a tener una lista de los precios desactualizados, que serían los precios de los artículos para la lista de artículos. Y por otro lado, los precios actualizados, que serían los artículos punto precio para la lista de los artículos actualizados. En este caso nunca estamos manejando listas de lista de precios, sino que son listas de artículos de precio. Y acá sí tenemos dos listas de precios. Esto lo podemos hacer de manera más explícita diciendo que estos son list de artículo y que estas son list de floats. Entonces, de esta manera logramos de una forma más explícita decir que estamos trabajando con artículos en este caso y floats en este otro. Si comparamos las listas vemos que son diferentes. No obstante, si no hubiéramos usado deep copy, estas dos listas serían idénticas. Y eso para muchos usuarios no es algo que esperarían. Por eso es muy importante tener siempre en cuenta esta cuestión de la copia profunda al manejar colecciones de objetos creados por el usuario, ya que estos objetos, como vimos, son mutables, es decir, pueden modificarse. Esta conducta no se vio hasta ahora en capítulos anteriores porque los objetos primitivos de Python son por defecto inmutables. Entonces no es posible que se dé este tipo de comportamiento. Siguiendo con otro de los pilares de la programación orientada a objetos, tenemos la herencia. En la herencia uno define una clase que justamente adquiere conductas de otra. Se supone de que la clase hija va a comprender un conjunto de conductas más específicas que la clase padre. Para lograr esto, acá podemos ver que en realidad no hereda de ninguna clase, se hace explícito el paréntesis a pesar de que no es necesario, pero vamos a tener una clase animal, el animal tiene una edad y tiene una descripción. La descripción es sencillamente tengo la edad que tengo en años. Vamos a definir también una clase perro, que hereda de animal, y esto también muestra cómo podemos usar data classes y herencia sin ningún problema de manera conjunta. Lo que va a hacer esto es añadirle a los parámetros o los atributos que tenga la clase animal los de la clase perro, que en este caso es la raza únicamente, que va a ser un string y va a estar inicializado como una string vacía. Y en el caso de la descripción, vamos a invocar el método también de la clase padre. Para invocar los métodos o los atributos de la clase padre, basta con utilizar la función reservada super. La función super invocada nos devuelve la clase padre. Entonces, de esta manera podemos invocar una función tal cual definida en la clase padre. Y en este caso, lo que vamos a hacer es adicionalmente pasarla a minúscula. Si vemos los ejemplos, tenemos que la variable terrier es un perro de 8 años y es de la raza Yorkshire Terrier. Y tenemos otra variable que es un dogo y es de la clase perro y es de raza dogo, pero no tiene edad. Y luego tenemos un cachorro y es una clase perro y de edad 1. Entonces podemos ver cómo al proveer valores por defecto nos permite instanciar una clase utilizando los atributos del padre y del hijo. Podemos instanciar una clase solo con los atributos del hijo o una clase solo con los atributos del padre. Y al ejecutar la función, efectivamente vamos a poder ver cómo esto se aplica en el caso de print terrier description. Soy un perro y tengo 8 años. Por último,
en esta sección básica de clases, tenemos las clases y los métodos abstractos. Python no está pensado u optimizado para los métodos abstractos. Son muy comunes en otros lenguajes. El método abstracto o la clase abstracta es una clase que obliga al usuario a heredar, básicamente. Es una clase que no puede instanciarse de manera directa. Para ello debe importarse desde la biblioteca estándar la clase ABC y el modificador abstract method. Uno puede aún así usar data classes. El objeto, en este caso la clase se llama objeto, hereda de la clase ABC y aquellos métodos que querramos que sean abstractos tienen que tener el decorador abstract method. Y uno también puede tener abstract properties, que sería el equivalente a las variables abstractas de instancia en este caso. También podemos tener el caso de una clase ropa que hereda de este objeto y una clase material que hereda de este objeto, donde acá no se está sobreescribiendo los elementos abstractos y acá sí. Y podemos ver cómo, si quisiéramos ejecutar cualquiera de las dos líneas, automáticamente vamos a recibir un error. ¿Por qué? Objeto es una clase abstracta, no puede instanciarse. Y ropa también es una clase abstracta. ¿Por qué? Porque no redefiniste los valores, es básicamente lo que el error nos está diciendo. De forma tal de que si uno redefine, sí puede, de hecho, instanciar ambas clases. Ahora, en el caso de material, no aparece ningún error, a pesar de que la conducta sobrescrita coincide con lo que se definió en el padre. Entonces, no hace falta de que sea diferente, sino de que sea escrito expresamente por el usuario. Esto en lenguajes como, por ejemplo, Java, es muy usual gracias al concepto de interface o de interfaz, también en el mundo de .NET. Sin embargo, en Python no es algo que se acostumbre. Por último, tenemos en este caso también métodos de subclase y instancia. Con esto terminamos la parte básica de clases. Hay algunas cuestiones adicionales que tienen que ver con la sobrecarga de métodos, pero Python no está optimizado ni pensado para la sobrecarga de métodos como lenguajes como Java o C#. En el caso de estos lenguajes, uno puede definir un método la cantidad de veces que sean, siempre y cuando su firma sea diferente. En Python esto no es posible. A lo sumo tenemos, a partir de la versión 3.8, un modificador que se llama Single Dispatch Method, que nos permite redefinir el mismo método, pero únicamente basándose en un parámetro y en el tipo de ese parámetro. Por lo que es bastante limitado lo que uno puede hacer. En este caso, vemos que se puede obtener distintos resultados utilizando distintos tipos, pero la mayoría de los desarrolladores que estén acostumbrados a utilizar la sobrecarga de métodos, en realidad van a encontrar que esto es bastante limitado. Por otro lado, el enfoque clásico de Python es el de usar valores por defecto. Y esto no tiene ninguna relación con la versión 3.8, esto se puede hacer en cualquiera de las versiones vigentes. Y consiste en sencillamente añadir, como mencionamos en los primeros capítulos, como valor por defecto none. Esto quiere decir, esto es un valor inválido, y hacer las sucesivas validaciones dentro del método, ya que uno puede invocar los métodos con menos parámetros, siempre y cuando estos tengan valores por defecto. Para poder utilizar la ayuda de los tipos, a pesar de tener valores por defecto distintos al valor declarado, uno puede utilizar la palabra optional. En el caso de optional, le estamos diciendo, esto puede ser un float. En el caso de que no sea un float, que va a ser un none, pero puede ser cualquiera de las dos. Y podemos lograr una conducta o un comportamiento idéntico al que lograríamos con el Single Dispatch Method, pero por supuesto es mucho más flexible porque podríamos tener la cantidad de parámetros que nosotros quisiéramos. En este caso, tenemos un método calcular sueldo que toma un impuesto y verifica si ese impuesto es flotante o no. Y en el caso de que sea menor a 1, asume de que es un porcentaje, y en el caso de que sea mayor a 1, asume de que es una cantidad fija. También tenemos una variable con comisión, que es un booleano, que determina si se le agrega una comisión por las ventas realizadas o no. Acá también se puede ver cómo estamos usando doble return, ya que en el primer caso
si ambos parámetros no modifican la conducta, es decir, si impuesto es none y con comisión es false, podemos directamente retornar la variable sueldo. En caso contrario, debemos validar si tiene comisiones y en el caso de que tenga impuestos. Y al final de todo vamos a devolver sueldo. Devolverlo al final es necesario ya que no podemos determinar en este punto si hay o no impuestos. Por lo tanto, es necesario tener todos los bloques uno a continuación del otro con el return al final. Y de esta manera podemos ver las distintas formas de invocación. El empleado puede tener un solo atributo y pueden ejecutarse los métodos sin parámetros, con un entero o con un flotante, obteniendo un comportamiento similar al que se obtuvo con el Single Dispatch Method, o puede instanciarse con múltiples atributos, invocarse de la misma manera, pero también pasándose más parámetros por posición o también por palabra clave. Y vemos cómo los resultados, por supuesto, coinciden en los casos que son idénticos y también dan la flexibilidad de utilizar las palabras clave y una cantidad arbitraria de parámetros opcionales. Por lo tanto, si uno quisiera hacer una sobrecarga de métodos, este sería el enfoque más adecuado dentro de lo que se suele utilizar como convención en el lenguaje. Con esto terminamos el capítulo 5 de clases, objetos y paradigma orientado a objetos. Muchas gracias.